Registro. Hola Esther. Entonces, como les estaba, hola Claudia, como les estaba comentando, esta es la última semana del módulo, ¿bien? Y por lo tanto ya nos queda sumamente poco que revisar. Espero que todos también, no he visto las notas de las pruebas, pero espero que a todos les haya ido bien. La Marisol. Y todas aquellas personas que hayan podido rendir sus evaluaciones. Va a existir un periodo de recuperación para que puedan entonces dar esas evaluaciones, dar las pruebas y no queden atrasados con eso. Bien, porque ya la próxima semana comenzarían con otro módulo que es contabilidad y ahí no nos vamos a ver. ¿Ok? Entonces, la recuperativa creo que podría ser el fin de semana, pensando que de jueves a viernes tienen la eh, la última prueba del módulo. Así que, como les digo, sería yo creo que el fin de semana para que no también no tengan encima el otro módulo y puedan responder tranquilamente esas pruebas. Pero examen final, Eugenio, eso administrativo tendrían que preguntar a la coordinadora del curso. ¿Ya? En Temuco tenemos eso entender. Si no hay problema, Esther. ¿En qué parte de Temuco? ¿Temuco o alrededores? Sí, pensaría que no, que la Avenida Alemania más o menos céntrico, ¿no? Sí, bueno, nada que hacer. Cosas del internet, o más bien de las compañías. Ya. Vamos a comenzar con... Ah, ya, 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 ya. Ok, ya. Puede ser eso. Sí. Como les decía, entonces vamos a comenzar a revisar el cronograma para que recuerden ustedes qué es lo que nos corresponde revisar hoy. Y vamos a la clase número 5. Vamos a revisar el análisis financiero del corretaje de propiedades, la descripción del sector y la garantía de los negocios. La obligación del cliente, en el caso que incumpla con la obligación acordada por las partes. Y aquí ya comenzamos a ver las comisiones del corredor de propiedades y las oportunidades en que nace el derecho a exigirlas, más el campo laboral del corretaje de propiedades. Por lo tanto, revisaremos desde la página 18 a la 22 para que tengan registro, para que tengan conocimiento de, obviamente, lo que revisaremos hoy. Vamos entonces con lo que es el análisis financiero del corretaje de propiedades, la comisión y falta de pago de la misma. Recuerden que cualquier consulta, cualquier duda, pueden realizarla inmediatamente para ser contestada. Descripción del sector.
El mercado de corretaje chileno es reconocido nacional e internacionalmente como un mercado que opera en forma ordenada y eficiente. La afirmación anterior es producto de la experiencia de este consultor, tanto en empresas de servicios inmobiliarios como con operaciones internacionales, quienes sin duda están en condiciones de comparar los distintos mercados en los que participan. A nivel local, la oferta de servicios inmobiliarios, incluido el corretaje, es suficiente y de buen nivel técnico y profesional, cuestión que se ve reflejada en la incorporación de herramientas tecnológicas, desarrollo de productos y servicios de primer nivel. Chile opera un alto número de agentes sobre los cuales existen una buena percepción. Los costos asociados a las transacciones inmobiliarias a través de corredores corresponden al 4% del costo de la transacción. Este cobro es considerado normal a nivel internacional. Incluso es posible observar situaciones en que, como producto de la competencia, los cobros son negociados por cobros menores. Resulta ilustrador constatar que en relación a los avisos de venta o arriendo de inmuebles, existen dos o más operadores para una misma propiedad. Reitero y vuelvo a señalar, mantener los micrófonos apagados si es que no están consultando u opinando. Ahora, quien está conectado y aparece en su pantalla no por, si me puede indicar quién es para renombrarlo o renombrarse también por sí mismo o mismo. Le acabo de enviar un mensaje al WhatsApp, o sea, al chat, perdón, para que lo vean y me puedan indicar quién es no por. Continúo por mientras. El mercado de corretaje en Chile no muestra evidencia de conflictos. Esto a nivel de corredores como de clientes, vendedores compradores, no existe registro de conflictos en los organismos antimonopolios y los reclamados a nivel de SERNAC son escasos. Acá, entonces, lo primero que tenemos que tener claro que, y eso ya lo hemos conversado, por la gestión del corretaje, entonces la comisión del corredor es de un 4%. Recuerden lo que les he comentado, 2% lo paga el vendedor y 2% lo paga el comprador. Bien, Eugenio, por eso mismo, entonces es que les he comentado y reitero acá que es necesario que la documentación que se vaya generando en la gestión esté firmada y esté acompañada. Es decir, la orden de venta,
la orden de venta, la orden de compra, o la oferta de compra, ¿bien? La orden de arriendo, el mandato para administrar una propiedad o varias propiedades. Todos esos documentos deben indicar, por una parte, quién me encarga la gestión. ¿Bien? Incluso el comprador también es quien encarga esto, porque, vuelvo a reiterar, acá la gestión es completa, es integral. No es solamente ofertar una propiedad, sino que también es analizar los antecedentes de los posibles compradores para escoger a él o los mejores prospectos para luego presentarlos al vendedor y que se complete la transacción. Por lo tanto, es una serie de gestiones que deben estar todas y cada una respaldadas con un documento, pero los documentos iniciales deben estar firmados tanto por el vendedor como por el comprador y obviamente explicar de qué se trata ese documento y también señalar que a través de ese documento se refleja la comisión que se debe pagar al corredor. Entonces, claro, si no tenemos esa documentación, si solamente es de palabras, si solamente es a lo amigo, muchos corredores que no se han capacitado en el área, claro, va a pasar esto que usted señala, Eugenio, que prácticamente no se les puede cobrar porque ¿cómo yo demuestro que he realizado una gestión si no tengo ningún documento que me respalde? Ya vimos la clase pasada qué es lo que ha señalado la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones respecto de demandas, en donde el cliente no quiere pagar la comisión al corredor. Recuerden que la última que vimos señalaba que efectivamente estaban los documentos que respaldaban las gestiones de los corredores, por lo tanto, el cliente tenía que pagar la comisión. Entonces, nuevamente, para Eugenio, para todo el curso, todo respaldado, todo en documento. La palabra hoy día no nos sirve de nada. ¿Bien? Hace un tiempo atrás, sí, la palabra era súper importante, eh, quien empeñaba la palabra, ¿cierto? Adquiría una obligación. Hoy día da lo mismo. Muchas personas les da lo mismo empeñar la palabra. ¿Bien? Porque no les importa, porque para esas personas la palabra dada no vale. Por eso es que es necesario entonces el documento por escrito y firmado, porque ante esa falta de palabra o de cumplimiento de palabra está el documento escrito. Bien, y sigo esperando a la persona que aparece en la pantalla no por, no sé quién es, aquí hay un chat. Ah, ya, ok. Eh, gracias, Luli. Ya, la voy a renombrar enseguida. Y también la ingreso a la asistencia. Ya. Gracias, Nori. Ahora sí estoy tranquilo y puedo continuar con la clase. Eh, no sé, Nuri. No lo sé. Puede ser la abreviación de N de Nuri y Oporto, C, Opor. Puede ser. Pero no importa. Ya está arreglado. Así que podemos continuar tranquilamente. Ya. Con gusto. Nuri. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener claro. El porcentaje. ¿Ya? El 4%, 2 lo paga el vendedor, 2% lo paga el comprador. Bien. Ahora, también tenemos que tener
claro y tenemos que tener la claridad, ¿vale? Le reitero, tener todos los documentos correspondientes a cada una de las gestiones que se realizan. Esto, como lo señalé anteriormente, es prueba. Esto nos va a servir si se debe judicializar un no pago, porque efectivamente nos vamos a encontrar con personas que no van a querer pagar, ¿ok? Y eso yo creo que los que ya están en el área se han encontrado, quizás se han encontrado con eh, personas que no quieren pagar. Por lo mismo, entonces, es necesario esta documentación con firma, judicializamos y se cobra, ¿ok? Porque a veces las comisiones, hay que ser, no son pequeñas, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que tener esa claridad de que sí se puede demandar. Como también cualquiera de los clientes pueden también demandar al corredor y lo van a hacer, si es que consideran que hay un perjuicio, etcétera, ¿ya? Eh, y para eso, obviamente, tenemos que también tener los respaldos correspondientes. Bien, para poder defendernos. Ahora, los conflictos, tal como aparece acá, eh, no son muchos, ¿ya? No existen registros en los organismos antimonopolio, bien, como la Fiscalía Económica Nacional, y cualquier otro tribunal que también pueda referirse a estos temas. A nivel de CERNAC son escasos, a nivel judicial son escasos, pero existen, ¿bien? Y son escasos, obviamente, porque en la mayoría de las veces, y la generalidad en realidad de las veces, la gestión se realiza correctamente. El corredor cumple con su función y el cliente paga lo que corresponde. Vuelvo a repetir, vamos a encontrarnos igual con personas que no quieren pagar, vamos a tener que muchas veces judicializar, pero es parte de la profesión, como cualquier otro profesional que también, y sobre todo los profesionales que trabajan libremente, también tenemos la misma problemática que algunos clientes no quieren pagar. Y tenemos que entrar a judicializar para entonces poder obtener el pago de la deuda. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Profesor, yo, Cristian. este PDF que usted tiene, Ujú. ¿es el mismo que está en la página como aspectos legales, creo que dice? No, es ¿O es otro? es el otro. Ah, ya. Es el ¿Y cómo? módulo corredor de propiedades. Pero este también está subido en la plataforma, ¿o no? Sí, en el módulo uno. Ah, ya, ok, ya. Ya, profesor, gracias. Con gusto. Las garantías que usualmente se solicitan a las partes que intervienen en un negocio inmobiliario están destinadas a dar seriedad al negocio y asegurar el pago de la comisión de corretaje del corredor de propiedades. En efecto, es una práctica lícita y muy recomendable el que el corredor de propiedades exija a las partes documentos en garantía del pago de la comisión. Solo serán cobrados por este cuando llegue la oportunidad en que deba pagarse la comisión. Esto es, después de que el corredor haya terminado sus actuaciones profesionales y se haya concretado el negocio inmobiliario por regla general. Y esta es, en resumen,
lo que también habíamos visto y habíamos estado hablando la clase pasada de la boleta de garantía. Más que cualquier otro documento mercantil, la boleta de garantía es la que nos va a dar esa seguridad que la comisión se va a pagar. ¿Y por qué? Porque para que un banco extienda una boleta de garantía, quien la va a tomar debe ingresar, debe entregar dinero. ¿Ok? Por lo tanto, y en ese caso, en las instrucciones al notario, esas boletas quedan depositadas en la notaría con instrucción que se pague a eh, a la muestra o entrega del certificado de dominio vigente donde aparezca como dueño el comprador. Una vez que se entregue ese documento, que se muestre ese documento al notario, el notario entrega entonces las boletas de garantía o este documento o cualquier otro documento que se haya eh, entregado para garantizar el pago. Voy con el chat, que hay algunas cosas que escribieron. Claudia. Entonces, con el vendedor tenemos el mandato, pero con el comprador, ¿cómo obligamos legalmente? Con la oferta que se hace. ¿Bien? En aspectos legales, yo creo que ahí vamos a revisar los documentos, ¿bien? Y ahí vamos a ir revisando cada uno de estos documentos que son necesarios para que ustedes vayan respaldando las gestiones que vayan realizando y también aquellos documentos necesarios que deben ir firmados para que, para que se pueda cobrar el, en la comisión. Un ejemplo de boleta de garantía, mm, no, Eugenio, no tengo ningún modelo porque eso lo entregan los bancos, ¿ya? Y obviamente usted podría ir a cualquier banco y pedir que le muestren o que le indiquen cuál es el trámite para tomar esa boleta de garantía, ¿ya? Eh, y ahí le van a indicar que usted debe entregar el dinero. Obviamente esa boleta tiene un costo para el tomador, pero usted tiene que depositar ese dinero en el banco y el banco le entrega el documento a nombre de la persona que va a cobrar ese documento y que indica la cantidad y quién es el tomador. Y en este caso, obviamente, es ya sea el comprador o el vendedor que lo toma a nombre del corredor o corredora. Profesor, Javiera, ¿es posible la figura con vale a la vista? sí, todo es posible. Cualquier documento mercantil que asegure el cumplimiento de la obligación. Bien. Eh, Porque también, como señalaba, ese documento debe quedar en depósito en la notaría con las instrucciones al notario. Y acá, en el fondo, cualquier documento mercantil que a mí me dé la mayor seguridad de que voy a poder cobrar mi comisión, eso es lo que hay que indicarle entonces al cliente que debe tomar. Por lo tanto, cheques, olvídense, eso no, porque no da mucha garantía. Recuerden que el cheque, yo puedo entregar el cheque y no tener fondo de la cuenta. Por lo tanto, si ocurre eso, hay que entrar a demandar y ya es una demanda larga, necesita abogado, etcétera. ¿Bien? Entonces, cualquier documento que a mí me signifique la seguridad de que yo puedo cobrar inmediatamente y recibir el monto, es perfecto para estos casos. Entonces, En este caso, perdón, pagaré, serían dos documentos, perdón.
Podría ser el vale a la vista o la garantía que hablabas tú hace un ratito, ¿no? Exactamente. Ya. Olvidarse del cheque, olvidarse del pagaré, porque esos documentos, si no se pagan, hay que entrar a demandar y es un poco engorroso el tema porque por lo menos para un cobro de cheque, un cobro de pagaré, 6 meses, 8 meses, un año. Entonces es demasiado el tiempo que se demoran los tribunales civiles en poder no solamente tramitar el documento, sino que también ordenar el pago y obtener el pago de la deuda. Así que lo más rápido, tal como señala Javiera, son estos documentos que nos dan esa seguridad. Además que, perdón, profe, la interrupción. Sí, Además que el hecho de ganar en el tribunal no necesariamente significa que nos van a pagar, porque la persona que no nos quiso pagar, por ejemplo, supongamos que el vendedor el que no quiso pagar, puede que no tenga nada más a su nombre. Y si no nos paga en ese momento, aunque le ganemos el juicio, si el tipo no tiene con qué pagar o no hay nada que embargarle, no nos va a pagar y punto, aunque le ganemos. así es, Jan. Podemos tener una muy linda sentencia, pero incobrable. ¿Ya? Eh, Consulta. sí, Eugenio. Oye, ¿y en qué momento se hace la nota de crédito, o sea, la boleta y todo eso? Porque me imagino, o sea, toda esta operación a veces demora 3, 4, 6 meses, más o menos, la compra o venta de la casa. Entonces, ¿en qué minuto uno le pide o le exige a la persona que deje ese vale vista o boleta de garantía? ¿Y están dispuestos el cliente a dejar esa plata ahí eh, por 6 meses y a lo mejor en una vez el negocio no se hace? Entonces la pregunta es, ¿en qué minuto se le pide la plata al cliente? Entre la firma de la promesa de escritura de compraventa y antes, obviamente, de la firma de la escritura de compraventa. En ese periodo, entonces, debe la persona entregar los documentos mercantiles. Y, obviamente, si no prospera el negocio, bueno, dentro de las instrucciones también y dentro de- puede ser de la escritura de promesa de compraventa, señalar que en caso que no se concrete el negocio, las boletas, y ahí obviamente individualizar cada boleta, se devolverán o serán devueltas al tomador. Ya. Ahora, otra cosa, por ejemplo, cuando son comisiones grandes, 4 millones, todos los montos, no para toda la gente tiene el mismo valor, ¿verdad? Para uno que tienen Así plata no hay es. problema. Pero una persona que tiene que pagar 3 o 4 millones de comisión y no tiene ese dinero en el bolsillo, ¿cómo deja la comisión? Porque él está esperando vender la casa para arreglar un montón de problemas, por ejemplo, que muchas veces sucede. ¿De dónde saca la plata? Es la pregunta. ¿O hay otra forma? Ahí va a quedar a criterio del corredor, obviamente, si acepta otra forma de pago o acepta que el pago sea después de la venta de la propiedad, con el riesgo, obviamente, que implica el que el pago sea después de la venta y que el comprador, perdón, el vendedor reciba todo el dinero y después le pague al corredor. Entonces, ese es un riesgo también que si usted y cualquier corredor está eh, dispuesto a correr, también. Ahora, evidentemente, y en esos casos hay que asegurarse, bien, por lo menos con un contrato o algún documento que indique que después de la venta de la propiedad y una vez que el comprador reciba el precio de la venta, entonces le pagará al corredor la comisión correspondiente.
Y Yo en mi tenemos, caso, sí, cuando tengo que concretar una compra y venta, generalmente lo que hago es cobrar al momento de firma de escritura. Y lo he hecho así como corredor y como cliente, las veces que me ha tocado vender, porque también cuando vendo prefiero pasarle la casa a algunos colegas para que ellos lo vean. Lo he hecho de la misma forma. Siempre el pago lo hacemos al momento de firma de escritura, porque en ese momento al vendedor se le paga el pie de la propiedad que está vendiendo por lo general. Y en el caso que por lo menos hasta ahora no me ha tocado, pero yo sé que pasa en las ventas más grandes, que se dejan documentos con instrucción notarial, ya sean vale vista, cheque o lo que sea. Pero todo eso, a mí hasta ahora no me ha tocado que en un negocio grande que un cliente no me pueda pagar al momento de firma de escritura. claro, sí, es la generalidad, Jan. Yo creo que Eugenio aquí está preguntando por, y que también existen, personas que están vendiendo su propiedad, la única que tienen, porque se van a comprar otra, o porque tienen que pagar deudas, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, en esos casos donde las personas no tienen la suficiente liquidez como para depositar, ¿cierto?, previamente la comisión, claro, se puede llegar al acuerdo de que se pague ya sea al momento de la firma de la escritura, al momento de la recepción también del dinero, con los riesgos que ya les he comentado. ¿Bien? Por lo tanto, existen fórmulas, obviamente, de pago, existen fórmulas de asegurar el pago también, pero todo esto, en el fondo, todo esto también tienen que tenerlo visualizado previamente, deben tener, obviamente, esta gama de soluciones también, no solamente para ustedes, sino que también para los clientes. Es decir, si yo quiero vender esa propiedad, y el cliente no tiene esta posibilidad de tomar el valedista o la boleta de garantía, ¿bien? ¿Cuál es la otra posibilidad que yo le puedo dar al cliente? Recuerden que en el fondo también, y lo he señalado en varias oportunidades, o sea, señalado en varias oportunidades, el corredor es un asesor. Por lo tanto, dentro de su asesoría también está, eh, está las soluciones que uno les puede entregar al cliente respecto de pagos, respecto de también cómo asegurar los pagos, respecto de mm, qué hacer bancariamente, y en cómo tramitar en el banco y para el comprador. Indicarle cuáles son las posibilidades también para la compra, que habíamos hablado, creo que habíamos hablado en este sentido, de indicarle al comprador, mire, usted tiene estas posibilidades, tiene banco, tiene financiera, tiene cajas de ahorro y crédito. eh, no sé si las cajas de compensación estén otorgando algún tipo de crédito o de crédito hipotecario. Eso también hay que revisarlo. Y tiene los subsidios, tiene el DS1, el DS19, el DS49. Entonces, también ahí hay que orientar al comprador pensando, obviamente, en asegurar no solamente el pago para el cliente, sino que el pago de la comisión para el corredor. Entonces, reitero, tenemos que tener una parrilla de soluciones y pensar en qué otras situaciones más podemos vernos envueltos como corredores respecto, por ejemplo, del pago de la comisión. Y ahí, entonces, ir ideando soluciones para estos casos. Profesor, una consulta. Cristian, Usted nombró las primeras dos formas que usted nombró para el momento de cobrar la comisión, ¿cuáles fueron? Aparte de la que dijeron los compañeros al firmar la escritura.
¿Me puede repetir, por favor? ¿Vale vista? ¿Esa? No, no. ¿En qué momento cobrar la escritura? Usted dijo algo de antes de la firma. Entre la firma de la promesa de compraventa, la promesa del contrato de compraventa y el contrato de compraventa, hasta antes del contrato de compraventa. Ya, entre la firma de De la la, promesa de la escritura de promesa de compraventa y la escritura de compraventa. Ya, ok. Gracias, profesor. Con gusto. Voy con Eugenio, que es el DS1. El DS número uno es el beneficio que entrega el Estado, el subsidio que entrega el Estado para la obtención de una propiedad. Entonces, debe cumplir ciertos requisitos la persona, ya debe tener una cierta cantidad de dinero ahorrado y otros requisitos más que se pueden revisar todos los requisitos del DS1, 19, 40, 49, 59, en la página del MIMBU, con el Serviu. Ahí están los requisitos para que las personas puedan optar, y cualquier persona pueda optar a estos subsidios. Establecen cuáles son los tramos de las viviendas que se pueden adquirir mediante estos subsidios, y también si usted tiene un terreno, también puede optar a un subsidio. Si usted es de familia vulnerable, también existen otros subsidios. Por lo tanto, ahí uno puede revisar todos esos subsidios, ya que en realidad son beneficios para las personas. En el Serviu o MIMBU, Servicio de Vivienda y Urbanismo, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahí lo puede revisar. Eugenio. La obligación del cliente en el caso de que incumpla con la obligación acordada por las partes. ¿Qué dice la jurisprudencia frente a casos de incumplimiento por parte del cliente, es decir, del mandante? Nuestra Corte Suprema, su parte, sostiene como condición del pago de la remuneración al corredor la realización efectiva del negocio para cuya intermediación fue contratado. La obligación de pagar la comisión estipulada o usual al corredor queda sujeta a la condición suspensiva que el negocio cuya conclusión se procura se realice efectivamente como consecuencia de su intervención. Por dicha realización efectiva, deberemos entender el éxito de la gestión del corredor, esto es, el perfeccionamiento del contrato tenido a la vista a la hora de contratar los servicios del corredor, concluyendo que la actividad del corredor consiste en una obligación de resultado, pues de lo contrario, tornaría en una simple prestación de servicios. Y aquí hay que recordar, bien, lo que estábamos conversando la semana pasada respecto del pago de la comisión. El pago de la comisión es efectivamente el resultado que el negocio se concrete, que se firme la escritura de compraventa, que se inscriba esa compraventa en el conservador de bienes raíces y que aparezca en el certificado de dominio vigente el comprador como el nuevo dueño de la propiedad. Y esa comisión es distinto del caso que el cliente, el que encarga la compraventa, no quiera continuar con los servicios del corredor, porque aquí usted no va a cobrar una comisión, usted va a cobrar las gestiones realizadas. ¿Bien? Por lo tanto, no es la comisión misma, sino que es un porcentaje de la comisión pactada. ¿Ya? Eh, y en este caso, vuelvo a reiterar, esto se puede pactar.
Bien. Si ustedes quieren tener un resguardo también ante ese evento, se puede pactar. Y si el cliente firma el documento donde se pacte esta cláusula o se pacte esta forma de término, entonces obviamente se entiende que forma parte del contrato y que debe ser cumplido de buena fe, tal como lo señala el Código Civil respecto del cumplimiento de los contratos. ¿Bien? Por lo tanto, lo que aquí se está revisando, lo que se está viendo, y como lo que vimos también en la clase pasada, que es lo que señala la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, efectivamente, acá se está tratando del cumplimiento del negocio completo, o el cumplimiento del encargo completo. ¿Bien? Usted llegó hasta el final, se firmó el contrato y ahí hay que tener cuidado antes de la firma del contrato. Recuerden que ustedes también son responsables de escoger y presentar a los mejores prospectos al cliente. Por lo tanto, deben ser personas que sean capaces de contratar, capaces de disponer de su propio peculio. Por lo tanto, los incapaces relativos y los incapaces absolutos no pueden ser presentados como prospectos para la compraventa de la propiedad. Bien, de eso son absolutamente responsables los corredores. Pero si se firma el contrato y se cumple con todas las gestiones posteriores, el corredor debe recibir su comisión. Ahora, reitero, si el cliente no quiere continuar con el corredor, bueno, debe indemnizar, porque se ha realizado una gestión o se han realizado varias gestiones. Y eso tiene un costo. Y tiene un costo por la expertise que tiene el corredor, por el tiempo invertido. No es simplemente, no, no sigo con el corredor y listo. Bien. Entonces, eso obviamente en materia de juicio, en materia de prueba, bien, y en materia de cómo se presenta también por el abogado el tema del cobro, si es que se judicializa. Bien. Y ahí uno obviamente tendrá que presentar las pruebas, tendrá que argumentar respecto de lo que señala la ley para obtener, obviamente, también el resultado querido por el corredor, que va a ser el pago de las gestiones realizadas. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo sumamente claro. Una cosa es el pago completo de la comisión y otra es el pago por las gestiones realizadas cuando se termina previamente o con antelación el contrato antes de la firma de la escritura de compra-venta. Discusión de la doctrina frente al punto señalado por la jurisprudencia. De la exposición anterior del estado de la doctrina nacional, que encuentra una corriente diversa en ciertas concepciones de Fuello y en Álvaro Puelma Acorsi, pero que no llegan a variar la corriente expuesta, en orden a que la comisión de los corredores se hace exigible al perfeccionarse el contrato tenido en vista al contratar los servicios. Condicionalidad del pago que los jueces del fondo comparten, pero anticipan a la oportunidad en la que se acepta la oferta. Luego que esta corte rechaza, pues, este acto pretérito a la formación de la voluntad final no entrega certidumbre en el resultado, al cual está vinculado el corretaje. De lo contrario, se constituiría en una simple prestación de servicios, la que siempre debería ser remunerada, transformándose en una obligación del medio y no del resultado. Y aquí lo que obviamente la Corte Suprema señala es que la comisión es por es por el resultado del negocio. Eso es lo que obliga al vendedor y al comprador a pagar la comisión, el resultado del negocio. Bien, pero también es cierto, y vuelvo a reiterar, que antes del resultado, para que se llegue al resultado,
también existen gestiones que se han realizado y que por esas gestiones el corredor también puede cobrar el pago. Porque aquí no estamos hablando que se está haciendo beneficencia, ¿bien? O que se haga la beneficencia de gestionar ciertas actuaciones para llegar a un resultado. Aquí este es un trabajo o es una función que parte por una asesoría, es decir, que aquí hay una función integral. Y eso es lo que evidentemente hoy día, y hasta hoy día, la Corte tampoco entiende mucho. Y eso es porque volvemos a el principio, al día primero de nuestro curso. Y es porque el corretaje no está regulado. Porque si estuviera regulado y existieran normas claras al respecto, entonces aquí podríamos señalar que ante esto se resuelve de esta forma y ante esta otra situación se resuelve de esta otra forma, lo que no ocurre. Por eso es que tenemos una visión bastante sesgada también de la Corte Suprema o de los ministros de la Corte Suprema respecto de la función y la asesoría integral que entrega un corredor de propiedades. Siguiendo dicho criterio, por medio de un reciente fallo, la Corte Suprema sintetizó los requisitos copulativos que permiten el nacimiento y la exigibilidad de la obligación de pago al corredor, que en el caso en análisis correspondería a uno de propiedades. Primero, señaló que deberá probarse la existencia de un contrato de corretaje entre las partes, mediante el cual una de las partes confía a la otra las gestiones de corretaje de determinados inmuebles. Y aquí entonces tenemos que, en este caso, se puede otorgar un contrato, se puede otorgar un mandato, se puede otorgar la orden de compra. Estos tres documentos, en el fondo, son contratos, porque se le está encargando, y aquí señala, mediante el cual una de las partes confíe a la otra las gestiones de corretaje de determinados inmuebles. Es decir, mediante estos tres documentos, cualquiera de estos tres, se está encargando al corredor, se está confiando al corredor la gestión de compra-venta del inmueble. En segundo lugar, debe corroborarse que los corredores hayan dado cumplimiento a sus obligaciones de efectuar las gestiones y diligencias necesarias para la búsqueda de un comprador en el plazo acordado. Recordar que estos documentos, ya sea un contrato, mandato o la orden de compra, debe establecer un plazo en el cual se debe vender la propiedad y, tal como les comenté, para el caso de no poder cumplir dentro del plazo acordado, establecer una prórroga. Pero debe existir un plazo para la compraventa de la propiedad. ¿Y cómo nosotros corroboramos, cómo nosotros comprobamos el cumplimiento de estas obligaciones para la compraventa de la propiedad? A través de los distintos documentos que vamos a revisar y que, nuevamente señalo, debe tener el corredor en carpeta y que vaya indicando todas las gestiones y diligencias que ha realizado. Esa es la prueba que el corredor va a poder presentar en caso que cualquiera de las partes no quiera pagar la comisión. Finalmente, debe acreditarse que la venta se concretó gracias a las gestiones del corredor. Bien. ¿Y cómo nosotros vamos a corroborar que la compraventa se concretó gracias a la gestión del corredor? En la promesa, o en la escritura de promesa de compraventa, se indica que obviamente se ha llegado a esta etapa gracias a la intervención o por intervención o por mediación o como se quiera señalar, intervención del corredor. Y que solamente faltaría la escritura de compraventa. Luego, una vez que la escritura
de compraventa se ha firmado, ¿cómo nosotros comprobamos entonces este periodo? Mediante, por ejemplo, las instrucciones al notario, mediante, por ejemplo, la solicitud de inscripción en el conservador de bienes raíces y la solicitud del certificado de dominio vigente, donde aparezca el nombre del corredor como solicitante de de estas gestiones. Y ahí nosotros también tenemos entonces que se puede demostrar mediante documentos las gestiones y diligencias realizadas por el corredor necesarias para la compraventa del inmueble. Bien, ¿se comprende? Comentarios, consultas. Consulta. Eugenio. Oye, existe acá algo, por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que es la compañía de títulos, ¿verdad? Ujú, Que viene siendo una especie de conservador de bienes raíces. ujú, Cuando tú vendes algo, el banco deposita, envía el dinero a la compañía de títulos y la compañía de títulos es la que reparte las plata a las ujú, diferentes partes. Ellos son las que entregan la plata al comprador, al vendedor, corredor de propiedad en este caso, ¿verdad? Y eso no depende de si el tipo quiere pagar o no, o sea, eso ya está estipulado. Es ujú. más, cuando tú lo haces, firmas lo que se llama un affidavit, que es como una especie de poder, ¿ya? Que te entrega la persona que te hace el encargo para que tú lo representes en diferentes instancias. En Mm. internet, por eso yo le avisé. ¿Quién está hablando? Que se Ya. calle. No. Oye, perdón. Entonces, por ejemplo, cuando uno encuentra un cliente, firma la intención esta de hacer la operación y en ese minuto firma una especie de poder específico para que uno lo represente, ya sea para sacar documentos, etcétera, ¿verdad? Relativos a la operación en sí. Eso no, eso acá no existe, ¿verdad? No, eso en Estados Unidos, acá no. Ya. Ok. Acá es como le estaba relatando Eugenio, ¿ya? No Así que existe nada parecido. no, no existe nada parecido. Por eso es que hay que tomar los resguardos para el pago de las comisiones. Y también el pago del precio al cliente, el pago del monto de la compra del cliente, ya, al vendedor. Eh, Porque no existe ningún ente que se encargue de también hacer las veces de mediador en cuanto a la entrega de los dineros. Aquí eso no existe, por lo tanto tenemos que o debemos tomar los resguardos necesarios para que los pagos se hagan efectivos, que sean efectivos. Ok. Gracias. ¿Correcto? En conclusión, a criterio de la Corte Suprema, de concretarse el negocio para cuya intermediación fue contratado, gracias a las gestiones y diligencias del corredor, deberá pagársele la remuneración acordada a este último. Este razonamiento ha sido reiterado por la Corte de Apelaciones de Santiago y de Temuco. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, por su parte, en un interesante fallo del año 2016, se pronunció a favor del derecho de un corredor de propiedades a ser remunerado, tras haber decidido las partes celebrar un contrato de compraventa sobre un bien distinto de aquel prometido y en cuya intermediación habría participado el actor. Consideró la Corte que lo razonable y justo era determinar de manera prudencial la remuneración a pagar del corredor, toda vez que éste, por medio de sus gestiones, habría logrado que las partes celebraran un contrato de promesa.
habrían, habría logrado que las partes celebraran un contrato de promesa que finalmente incumplieron para alcanzar un acuerdo final sobre un bien idéntico. De tal forma, la Corte de Apelaciones estimó que el hecho de haber suscrito un contrato distinto al prometido no exoneraba a las partes de su obligación de pagar la debida remuneración al corredor, ya que finalmente fue gracias a su intervención que las partes pudieron celebrar la compraventa. Ok, bueno, tengo ingresada, ¿no? Sí. Y Edith, no hay problema, Edith, ya está anotada para la asistencia. En aquel caso observamos que la Corte se desentiende del criterio identificado previamente que exigía celebrar el contrato, sosteniendo una tesis que solo aparentemente sería menos exigente, porque prescinde del criterio de causalidad previamente descrito. En nuestro juicio, la manera correcta de justificar la obligación de pagar el honorario habría sido interpretando de forma menos estricta la condición de la cual pende el derecho del corredor. Esto es, alejándola del perfeccionamiento del contrato para cuya intermediación fue contratado y acercándola al momento en que las partes consienten en los elementos esenciales del contrato. Y esto es, obviamente, que se haya firmado la promesa, la escritura de promesa de compraventa, ¿bien? Y que hayan, al momento de desistirse de la compraventa de esa propiedad, hayan tenido el acuerdo o hayan tomado el acuerdo de realizar el contrato en esta otra propiedad. ¿Bien? A eso se refiere esta parte, en el que evidentemente, si bien el criterio de esta Corte de Valparaíso es más amplio que el de Santiago, que la Corte de Santiago de Temuco, ¿bien? Igual es restrictiva, e igual en su momento pudo haber perjudicado al corredor, pero que también hemos podido darnos cuenta que de acuerdo a este análisis que hace más amplio esta Corte, llega a la conclusión que por la intervención del corredor de propiedades es que las partes pudieron finalmente contratar, independiente que haya sido otro bien, pero pudieron contratar. ¿Queda clara esta parte o existe alguna consulta? Porque ahora vamos a pasar a ver las comisiones del corredor. Gracias, Esther y Claudia. Gracias, Eduardo. Comisiones del corredor de propiedades y oportunidades en que nace el derecho a exigirlas. Gracias, Marisol. Las comisiones de corretaje de propiedades son pactadas en Chile libremente entre el corredor de propiedades y quienes solicitan sus servicios. Nuevamente, todo esto es libre, pero nunca debe ser liviano, nunca debe ser a lo amigo. Siempre debe existir un documento que respalde los acuerdos entre las partes. A título meramente ilustrativo, podemos señalar como normalmente aceptadas las siguientes comisiones por su intervención. En una compraventa, cada una de las partes, vendedor y comprador, se obligan a pagar una suma equivalente al 2% del precio de venta, cada uno,
Por eso es que hoy día, o sea, siempre se habla de la comisión del 4% para el corredor. Por su parte, en un contrato de arrendamiento, cada una de las partes, arrendador y arrendatario, se obligan a pagar una suma equivalente al 50% de una renta mensual de arrendamiento. Por lo tanto, el corredor, en un arrendamiento y solamente en la firma del contrato de arrendamiento, su comisión es una renta. 50% la paga el arrendador, 50% el arrendatario. Si el contrato de arrendamiento incluye el servicio de administración, y aquí vamos a administrar una propiedad, la comisión será una suma que varía entre el 5 y el 10% del valor mensual de la renta pactada. Generalmente la comisión de intermediación es inferior si el negocio recae sobre propiedades de alto valor con órdenes exclusivas, lo que se negocia caso a caso. Y efectivamente, si tenemos el arriendo de una propiedad, sé, de 10.000, 15.000 UFs, obviamente la comisión se va a negociar. Porque si tenemos una comisión de 10.000 UF, perdón, un arriendo de 10.000 UFs y cobramos el 10%, ¿cierto? La comisión sería 1.000 UFs, que no estaría mal, pero obviamente es bastante alta. ¿Ya? No así la compraventa o el arriendo, solamente el contrato de arriendo. ¿Bien? Ahora, también en el contrato de arriendo, si la propiedad es de alto valor, también se va a negociar el precio de la comisión. Ténganlo por seguro. Pero todo eso se debe ver caso a caso en terreno. Claudia, ¿10% todos los meses o solo el primer mes? Si usted tiene o se le encarga la administración de la propiedad, es mensual ese pago. ¿Ya? Va a depender, reitero, del monto del arriendo. ¿Ya? Eh, y es mes a mes porque en la administración de una propiedad se deben realizar bastantes gestiones. Como vamos a ver, vamos a ir viendo mientras vamos conversando sobre ese tema. ¿Bien? Por lo mismo, vuelvo a repetir, en caso de viviendas de alto precio, ¿ya? O alto valor, siempre las comisiones se van a negociar. Pero si nosotros tenemos que vamos a administrar el arriendo de una propiedad de, sé, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, obviamente es el 10%, porque el 10% de 500.000 pesos de 1.000.000 son 50.000 pesos, 100.000 pesos, ¿vale? Algo obviamente normal dentro del área o dentro de la gestión. Ya, ¿qué es lo importante en este caso entonces? Que si nosotros vamos a administrar una propiedad, tenemos que tener claro que va a depender del valor del arriendo, es si cobramos un 10% o menos. Ahora podemos administrar 10 propiedades y cada una que nos deje 100.000 pesos, bien, tenemos mensualmente 1.000.000 de pesos. Solo por administración, independiente de las gestiones de compraventa y también de la confección solamente o la gestión solamente de el arrendamiento, que ahí sería obviamente un canon más, ¿ya? O un canon de arriendo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, aquí tenemos las tres, ¿ya? Y aquí estamos revisando las tres grandes áreas del corretaje: compraventa, arriendo y administración de propiedades. Bien. Eh,
Y aquí también hay que, en la administración de propiedades hay que tener también claridad, que no es lo mismo arrendar una casa independiente a un departamento, una unidad en un edificio o una casa en un condominio. Porque en ambos casos, casas en condominio o unidades en edificios de departamentos o oficinas también, acá se aplica la ley 21.442, que es la ley de copropiedad. Por lo tanto, en este caso, si nosotros vamos a administrar propiedades en comunidades regidas por la ley de copropiedad, tenemos que leer la ley de copropiedad. Porque aquí existen artículos que hay que tener muy claros, sobre todo con el tema del pago de los gastos comunes, con el tema de el destino de la propiedad, con lo que son los ruidos que puede ocasionar el arrendatario, ¿bien? Con lo que está haciendo el arrendatario en la unidad. Por lo tanto, debemos leer esa ley. Y no solamente la ley, solicitar también una copia del reglamento de copropiedad de esa comunidad. Porque aquí también hay que tener claro que cada comunidad es distinta una de la otra. Y por lo tanto, ninguna comunidad tiene un reglamento de copropiedad idéntico o igual a la otra. ¿Bien? Todos son distintos. Se los comento porque eh, creo que les había comentado que asesoro también a administradores de copropiedades y por eso me ha tocado también actualizar y redactar reglamentos de copropiedad y todos son distintos porque todos tienen características distintas. No existen 12 comunidades que sean similares, o sea, perdón, que sean iguales. Similares sí, iguales no. Entonces también ahí hay que solicitar a la administración que se le convide, se le facilite el reglamento de copropiedad de esa comunidad. Jocelyn, eso se aplica a la venta, por ejemplo, si capto una propiedad que está por debajo del precio de mercado, ¿puedo yo venderla en precio más alto al equivalente al 2%? A ver si le comprendo bien, Jocelyn. Usted está hablando del porcentaje que puede cobrar el corredor en la compraventa. Si es así y se le ha encargado vender la propiedad y usted se da cuenta de que el precio de venta de la propiedad está por debajo del mercado, usted puede vender, o sea, usted puede aumentar el precio. Claro que sí. Ya, eso está dentro de las facultades que el vendedor le puede otorgar. Y eso es conversable con el cliente. ¿Ya? Recuerde que usted asesora también. Y cuando asesora, si usted se da cuenta que el precio de la propiedad que se está encargando está por debajo del mercado, usted puede decirle al vendedor, oye, esto está por debajo del precio de mercado, por lo tanto, subámosla. Y ahí, obviamente, tú obtienes más, ustedes traten, ¿cierto?, al cliente, eh, obtienes un mayor precio. Obviamente, su comisión, ¿cierto?, va a ser más alta dentro de los porcentajes que, eh, que se aplican al caso. Eugenia, ya, no hay problema, Eugenia. Nos vemos el jueves. Jocelyn, Segura. El 2% es la comisión que usted recibe
2% de parte del comprador, 2% de parte del vendedor. ¿Ya? Ahora, ese 2% obviamente va a estar supeditado, o la cantidad del 2% va a estar supeditado al precio de venta. No es lo mismo que yo venda una propiedad en 100 millones, que mi 2% va a ser 2 millones, a una propiedad que es 1.000 millones, porque ahí yo voy a tener más millones. ¿Cuánto serían 1.000 millones, 2.000? Bueno, Sí, es profesor, mucho más, disculpe, es mucho más. disculpe, es Ya, que mi sí. consulta es, por ejemplo, si yo capto una propiedad, bueno, le voy a decir lo que ya me está pasando. Ujú, Tengo una tía que quiere vender su casa, pero la vende muy barata. Y ujú. yo quiero vendérsela, pero ganar más que el 2%. Entonces, no sé si legalmente está correcto hacer eso o Ah, tengo ya, ya, que ya, ya. sí o Ya, sí hacerlo del 2%. ya, A eso me refiero. O ya le sea, comprendo. ¿podría yo cobrar, por ejemplo, un 6% porque el valor de la casa está por debajo del mercado? Entonces yo sé que puedo llegar a eso, pero no sé si me faculta la ley o tiene que ser el 2%. Esa era mi duda. Ya, ya. Ahora sí le comprendo también lo que usted quiere consultar. Bueno, hemos señalado que la comisión del corredor es de un 4% en la compraventa. 2% tiene que pagar el comprador, 2% el vendedor. Pero, como esta actividad no está regulada, nuevamente, vuelvo a repetir, no está regulada por la ley, el porcentaje de la comisión es lo que comúnmente se pide, ¿ya? Eso no significa que usted pueda cobrar más o menos. Si usted quiere cobrar más comisión y los clientes lo aceptan, bien, hágalo. Si usted quiere cobrar menos, es un tema de usted, ¿ya? Pero lo normal es el 4%. Si usted quiere cobrar un 6%, bien. Si lo aceptan, vamos. Ya, ahora, si usted quisiera cobrar un 2%, un 1% a cada parte, bien también, impecable. O si usted solamente quiere cobrarle a una de las partes, que en este caso es generalmente el vendedor que encarga, obviamente, si le encargan la compraventa, y usted quiere cobrarle solamente al vendedor, puede hacerlo también. Aquí, obviamente, y vuelvo a reiterar, como lo señalé, creo que en las primeras clases, no recuerdo, eh, aquí el corredor es el que establece las reglas y si el cliente las acepta, bien, porque es parte de la negociación. Ahora usted puede decir, "Ya, yo voy a cobrar el 3% para cada una de las partes, ¿bien? Pero una de las partes dice, no, 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 me parece exagerado porque lo general es el 2%. Entonces ahí usted puede negociar. Pero si le dicen, ok, un 3%, ok. Ahora, mi recomendación en este caso, Jocelyn, sería que subiera el precio que hablara con su tía para subir el precio de la propiedad a lo que establece el mercado. Y ahí también ganaría más comisión. O sea, Ah, ya yo comprendo. partiría por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. Porque sí, yo partiría por ahí. Y ahora si su tía indica, no, es que yo quiero venderla en este precio, bueno, entonces ahí le cobro, ¿cierto? El 3%, el 4%, el 6% de comisión. Ahí usted, como le digo, es libre de negociar. Ya. Gracias, profe. Con gusto. Sigo en el chat. Carolina, también recordar que no podemos vender por menos del valor fiscal. Sí, ese es otro tema también a tener claridad. Bien, las propiedades, y es más, la propiedad señala el Código Civil que no puede venderse a menos del 50% del valor comercial. Bien, ahora, nosotros podemos tomar como referencia el valor fiscal, pero también no podrá ser jamás menor a la mitad o al 50% del valor fiscal, teniendo presente que el avalúo fiscal es más o menos, no digo que sea exacto, pero es más o menos un tercio del valor comercial de una propiedad. Es decir, si nosotros tomamos un certificado de avalúo fiscal y en la propiedad aparece que el avalúo es de 20 millones, nosotros lo multiplicamos por 3 y señalamos que en definitiva el valor comercial es de 60 millones. ¿Podemos corroborarlo? Absolutamente. ¿Cómo? Nos vamos al mercado.
y comenzamos a preguntar propiedades de características similares del sector en cuánto se están vendiendo. Si se están vendiendo entre 55 y 65, es efectivamente el tercio, ¿cierto? De lo que, el tercio es lo que aparecería en el certificado de avalúo fiscal, ¿ya? Entonces tenemos aquí dos referencias y el Código Civil es claro en eso, no se puede vender a menos de la mitad del precio, ¿bien? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, yo, cuando tomo como referencia el avalúo fiscal, cuando se venden propiedades de padres a hijos. Porque ahí, en el fondo, lo que se está haciendo es una transferencia, ¿cierto?, de la propiedad adelantándose a la herencia, que se puede hacer, obviamente, ¿bien? Y en general, en estas ventas de padres a hijos, eh, y digo en general, no hay un pago efectivo. Simplemente los papás quieren que esa propiedad quede en manos de un hijo, no les interesa nada más. Ahí entonces es donde se aplica, por lo menos yo aplico el avalúo fiscal. Y un poco sobre, obviamente, el precio del avalúo. Es decir, si el avalúo es de 10, yo pongo 5.500. ¿Bien? No específicamente 5, porque ahí podríamos entrar en una discusión judicial y para evitar eso, 5 y 500 más. En los demás casos, cuando se está vendiendo a otra persona, ahí entonces es el valor comercial. Recuerden que para obtener el valor comercial también nos podemos apoyar en el informe que entregue el tasador. Este tasador realiza todo un análisis respecto de la ubicación, respecto de los materiales, respecto de la construcción, etcétera. Y ahí nos indica y nos da el valor comercial que tendría efectivamente esa propiedad. Y esa es nuestra referencia también comercial para la venta. Bien, eso podría comentarles también, que creo que también lo han comentado. No sé si existe alguna otra consulta o comentario. Bien, también existe, pero eso se ve caso a caso también. También existe una comisión por administración de arriendo de propiedades de veraneo. Ya, pero ahí en otra comisión, bien, es un poco más alta, porque acá, evidentemente, como es por días que se arrienda la propiedad, entonces es vuelvo a repetir, una comisión más alta que hay que verla caso a caso, bien, eh, y va a depender, obviamente, del cliente. Es importante destacar que es usual que a las comisiones de corretaje se les agregue el respectivo IVA, si ella es facturada, o el pago provisional mensual, PPM, está impuesto a la renta. 10%, bueno, hoy día ya no es un 10%, es un 14,5% del monto de la comisión actualmente. ¿Bien? Todos los que pagan boleta de honorarios, o los que entregan boleta de honorarios, esto, sabrán que hoy día es un 14,5%. Es uno o lo otro, así es Eugenio, es uno o lo otro. Usted paga como persona jurídica o como persona natural. Si es persona jurídica, paga IVA. Si es persona natural, paga PPM, la retención del 14,5% de la operación. Jocelyn, quiero ver incipiente en la tasación. ¿Podemos hacer una tasación teniendo la referencia el precio de mercado más el avalúo fiscal o debo de todas maneras contratar un tasador? De todas maneras debe contratar un tasador, Jocelyn, porque es lo que establece la ley. Eso sí. O sea, para,
evaluar una propiedad, debe ser una persona que sea profesional del área, que tenga, obviamente, los conocimientos de técnicas de tasación, y eso lo tiene solamente un tasado. Podemos leer, podemos eh, buscar información sobre cómo tasar, pero al final es el tasador el que nos da la referencia en un documento que es un informe firmado por el tasador y que va a indicar que es tasador. ¿Bien? Ahora, si usted se pregunta, ¿quién puede ser tasador? Un arquitecto, un ingeniero civil en construcción, un geomensor, personas, obviamente, más que nada del área de la construcción, de la planificación de propiedades, de esa área. ¿Bien? Estaba viendo un curso que decía que era para cualquiera que lo quisiera tomar de tasación de propiedades. Entonces usted me dice que los facultados para hacer esta gestión son solamente los arquitectos y esos profesionales que usted mencionó. Exactamente, Entonces porque estos cursos no los podría tomar yo, por ejemplo, que no soy de esa área. no, Mm. porque después tienen que ir a un registro, se deben registrar y les van a pedir documentos. Ahora, no sé si la ley habrá cambiado en este último tiempo, pero eso es lo que obviamente yo tengo como información, que para tasador tiene que tener una profesión relacionada con el área. Así en que están registrados. ¿Ya? Ahora, Hay mucho curso que he visto porque yo después de este quería hacer el de tasación de inmobiliaria, el de tasar propiedades. Y hay muchos en el mercado que se venden cursos y dicen que lo pueden tomar cualquier persona. Entonces, qué bueno que me menciona esto porque no sabía que tenía que ser un profesional del área. sí, como muchas muchos cursos, ¿bien? De perfeccionamiento, a veces solamente pueden tomarlo, ¿cierto? Personas del área. Ahora, también, vuelvo a repetir, no sé si habrá cambiado o no la ley, pero ¿dónde puede usted obtener esa información? En el mismo, por ejemplo, en el Servio, ¿ya? Que es donde se tienen que registrar los tasadores. Ahí puede preguntar, yo, teniendo esta profesión o teniendo esta actividad, etcétera, ¿puedo inscribirme como tasador? ¿Ya? ¿Sabes qué? Igual voy a anotarlo para buscar información, a ver si para el jueves les puedo tener esa información por si acaso a quien le interese. ¿Ya? Requisitos para inscribirse como tasador. Bien, voy a buscar, porque también, como les digo, no sé si la ley habrá cambiado, así que por lo tanto también a mí me interesa, en una de esas, si cambió, ¿por qué no? Ser tasador. No, pero voy a buscarlo para tener igual claridad sobre el tema. ¿Ya? Pero es por lo menos la información que manejo yo. Sé. Claudia también lo quiere tomar. Cuesta 1.150.000. Sí, ¿por qué les comento? Porque yo he hablado con arquitectos y me dicen que solamente personas ligadas a 150, ya, ligadas a esta área de construcciones, de la planificación, de la, eh, del dibujo de los planos, que pueden ser tasables por el tema de los requisitos que piden en el registro. ¿Ya? Lo había dejado ahí abajo. ¿Cristian? Ay, Las comisiones deben ser pagadas al corredor en la oportunidad convenida por las partes, lo que normalmente será una vez concretado el negocio, vale decir, una vez firmada la compraventa o el arrendamiento. En el caso de los arrendamientos que incluyen el servicio de administración, la comisión se descuenta mensualmente de la renta de arrendamiento. Si no se ha pactado la oportunidad en que debe pagarse la comisión, la costumbre mercantil es que ello se haga una vez concretado el negocio. El corredor de propiedades tiene derecho a exigir el pago de su comisión al vendedor o al arrendador, cuando se ha materializado el negocio respecto al inmueble que se le encargó vender o dar en arrendamiento. A su vez, tiene derecho a exigir el pago de su comisión al comprador o al arrendador
cuando el negocio se ha concretado respecto de un inmueble que fue conocido por el comprador o el arrendatario, gracias a su labor de intermediación. En este aspecto, el corredor debe operar con equidad, ya que si vende muy barato, venderá rápido. De esta manera, perderá el vendedor y ganará el comprador. Lo mismo a la inversa, si vende muy caro, ganará el vendedor y perderá el comprador. Por lo tanto, un buen corredor de propiedades es aquel con quien ganan ambas partes. El punto de equilibrio es el mejor precio tanto para el vendedor como para el comprador. Por otro lado, la práctica comercial ha incorporado las siguientes cláusulas que buscan asegurar la ejecución de buena fe de los acuerdos sobre comisiones de corretaje. El mandante está obligado a pagar la comisión cuando el contrato se celebre después de vencido el plazo de la orden de venta o arrendamiento, siempre que el comprador o el arrendatario hubiera recibido la orden de visita durante la vigencia de la primera. El mandante debe pagar la comisión si revoca o retira la orden, pendiente del plazo de su duración. El mandante debe pagar el doble de la comisión si vende o arrienda por sí mismo o en cualquier forma el inmueble, estando vigente la orden de venta o arrendamiento con exclusividad, un tema que nosotros ya también tratamos anteriormente. El interesado en comprar o arrendar debe pagar la comisión si se entiende directamente con el vendedor o arrendador. En el caso de los corredores que actúan con órdenes no exclusivas, si se vende el inmueble tendrá derecho a cobrar la comisión respectiva aquel de los corredores que haya recibido la oferta. Por eso vuelvo a repetir, en este caso es importante tener esa exclusividad. ¿Bien? Eso debe ir estipulado en el contrato, la exclusividad, como una cláusula, ¿cierto? Así es. Y, Es una de las y, y, cláusulas. y quien redacte este contrato tiene que ser un abogado, Lo ¿sí? ideal, Jocelyn, es que ustedes tengan un abogado con quien trabajar para que les entregue documentos, los modelos, ¿cierto? Para que también él pueda resolver, escribir, ¿cierto? O redactar las escrituras de promesa de compraventa, de compraventa. ¿Ya? Siempre, como lo he dicho, apoyarse en el abogado, apoyarse en un arquitecto, en un tasador, apoyarse en un contador, en una persona también que realice obras menores para el caso. Esas son las personas con las que ustedes deben tener ¿Cómo se alianzas. llamaría el contrato para decirle al abogado que me lo gestione? ¿Se llama contrato de exclusividad de corredor? ¿Algo así? Puede ser un contrato de corretaje de propiedad. Y dentro de las cláusulas se establece la exclusividad. ¿Ya? Ahora, si usted obviamente también tiene la orden de venta, en la orden de venta también se puede establecer la cláusula de exclusividad. Ya comprendo. Muchas gracias. Con gusto. Eh, Me dijo algunos cursos de tasador y dijo que para trabajar en una empresa no, pero como particular sí. Sí. Eh, sí, Claudia. Ahí como que está medio extraño la cosa. O sea, si el curso de tasador me sirve para trabajar en una empresa, eh, ya una empresa de tasación, pero el tasador tiene que firmar y el tasador debe estar registrado. Entonces, como trabajador de empresa, sí, o sea, no, pero como particular sí. Por eso es que voy a investigar, ya voy a hacer las consultas correspondientes para tenerle claridad, ¿ya? Porque, claro, ahí se enreda un poquito más, de acuerdo a lo que a usted le comentaron, ¿ya? Sí, porque Eh, puede pasar que tasen una propiedad mal y ¿qué pasa? ¿Cómo pesaría la firma el tasador si se equivoca? es, Viene como una contrademanda de la otra parte, yo creo, ¿cierto? y que podría llegar a demandas. Si ese es el tema. Entonces, el tasador tiene una responsabilidad en este caso, y esa responsabilidad se la da, obviamente, eh, título, ¿cierto?, del tasador, el registro. ¿No? Entonces, por eso es un poquito extraña la respuesta que le dieron a Claudia. Por eso que voy a consultar. Marisol, los cursos van destinados a profesionales arquitectos, constructores, ingenieros, exactamente. Así es, Marisol. Por lo menos lo que yo tengo entendido. Vuelvo a repetir, la ley puede haber cambiado. Por eso voy a hacer las consultas. Bien, Consulta, profesor, Verónica. consulta. Bueno, dentro de lo que me ha tocado conocer,
Yo he vendido, la verdad no yo, pero los corredores, cuando vendí mi casa, habitualmente los tasadores trabajan para un banco o son independientes. Puede O ser ellos, igual, o sea, puede ser independiente o trabajar para banco o trabajar para empresa. O sea, ya, igual es amplio el tema. Que es ya, lo importante, evidentemente, que, y vuelvo a reiterar, que sean del área, ¿ya? perfecto. Ya, Porque yo, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con el área de la construcción, entonces si hago un curso de tasación, ¿tendré alguna credibilidad de un abogado que anda tasando? O sea, correcto. como que igual puede causar suspicacia. Ok, gracias, profesor. Con gusto. Bueno, con eso no sé si hay más consultas, pero si no estaríamos llegando al final de nuestra jornada. Recuerden que esta última parte la dejamos para el recreo y ahí ustedes pueden ir retirándose sin ningún problema, ¿ya? Vuelvo a reiterar también, todos ya están en lista para la asistencia. ¿Bien? Sí. Yo Profesor, estoy súper claro, referente a profe, las, con todo. Ya, ok, ya, perdón, gracias. ¿Quién estaba? quería consultarle Ah, yo sí, respecto a las sí. pruebas pendientes. ¿Va a haber Ujú. una fecha para que podamos rendir estas pruebas quienes no pudimos? Sí, Jocelyn, tal como lo dije, bueno, lo estaba comentando al inicio, creo que usted al inicio lo estaba, ¿ya? Eh, Fin de semana, después, porque este jueves tenemos la prueba de esta semana, ¿cierto? Y jueves, viernes, por lo tanto, estaba pensando sábado, domingo, dejar para la recuperativa para quienes deban prueba. Y así no topar también con el módulo que sigue, que es de contabilidad, que no tiene nada que ver conmigo, por lo tanto, si hubiéramos seguido juntos, claro, ahí podría haber sido un poquito más flexible el tema, pero yo creo que tiene que ser sábado y domingo, ¿ya? Este Profesor, sábado y una domingo. pregunta. Sí, yo sí, este sábado y domingo tendría que ser. Ya, muchas Una gracias. pregunta. Con gusto. eh, ¿Jan? la prueba de recuperativa la puede dar cualquier persona o hay algún requisito? Y lo otro, ¿la nota que se consideran las notas más altas o es muere, muere, digamos? Si Eh, uno la da, se considera la nota de la recuperativa. no, la recuperativa es solamente para las personas que no han dado las evaluaciones, no las han podido completar. Los que ya lo hicieron, no es necesario y tampoco van a tener una mejor nota o menor nota si completan nuevamente la evaluación. Y creo que no pueden hacerlo tampoco, es un solo intento. Así que todos quienes deban pruebas, este fin de semana van a tener recuperativa. Bien, Muchas gracias, Profesor, profesor. Muchas gracias. gracias a Que descansen. ustedes. Buenas noches. Chao, profe, muchas Chao, gracias. nos vemos el Gracias, profe, jueves. buenas noches a todos. Chao, Buenas chao. Gracias a todos. noches a todos. chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe, ¿está por ahí?
Carolina, Profe, sí, una consulta. sí. Em, la prueba el día jueves pasado se demoró mucho en estar en la plataforma. Entiendo que usted estaba un poco ocupado, Ujú. pero em, a mí igual me complica hacer la prueba otro día. Y creo que se subió como muy tarde al final me puse en mis quehaceres de mi trabajo esperando la prueba y no la pude, por tema de que estaba ocupada en otros temas, terminar de realizarla. Ujú. Entonces, por ejemplo, este jueves, ¿será posible subirla eh, rápido o tendremos el mismo problema? Eh, no, terminando voy a tratar de subirla inmediatamente. Es más, voy a tratar de Sí, porque dejar la lista antes, para que no tengamos ese porque problema. al menos en mi caso, yo la estaba haciendo los viernes, pero estoy teniendo que viajar a Santiago los viernes, entonces me toca en el horario de que yo puedo realizarla, que después de las 6 de la tarde voy a estar viajando, manejando. ¿Ok? Entonces a veces me va a complicar, me complica eso. Ya, ok. Voy Es a, por eso más entonces, que nada. voy a tratar de tener habilitada antes. ¿Ya? Lo antes, si se pudiera, lo Ok, antes posible sería genial. ok. Gracias, profe. Que Listo. esté bien, chao, chao. Gracias igual. Chao, chao. Chao.